presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de México. Muchos son los balances en torno a este primer año de gestión, primer año de actividades, y uno de los rubros importantes, sin duda alguna, en el que vale la pena detenernos un poco, es la situación del periodismo en nuestro país. Mucho hemos hablado a lo largo de los últimos años de lo riesgoso que representa esta profesión en un país como México, un país que oficialmente no está en guerra, pero que sin embargo ha alcanzado números de agresiones y de muertes contra periodistas o asesinatos contra periodistas, pues muy similar a lo que ocurre en países en guerra. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica a Balbina Flores Martínez. Ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Balbina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Gracias a ti por acompañarnos. Y yo quisiera iniciar esta charla justo hablando de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que ustedes han podido documentar? ¿Cuál es la lectura, el análisis que hacen de este primer año de actividades versus la actividad periodística en México? Sí, bueno, como hemos publicado este día en un comunicado de Reporteros Sin Fronteras, desde luego, pues sí reconocemos que no hay una situación de hostigamiento como se dio en la administración anterior, por ejemplo, que esta parte ha disminuido, aunque en algunos momentos se mantiene, por ejemplo, con algunos gobernadores de los estados, ¿no? Pero también nos preocupa gravemente, como bien lo hemos mencionado en nuestro comunicado, es que la situación de los asesinatos de periodistas en México no ha disminuido. O sea, en estos primeros 12 meses de este 2024-2025 de esta administración han sido asesinados 10 periodistas. Es un dato alarmante para un país que no está en guerra como México y donde esta situación no se ha logrado superar y se mantienen estos asesinatos, además de las demandas en contra de periodistas, los acosos judiciales, entre otras cosas. Claro, esta cifra de 10 periodistas asesinados en el último año, en comparación con la administración pasada, ¿qué significa, Balbina? ¿Han ustedes hecho este cruce? Bueno, significa que los contextos de violencia que hay en diferentes regiones del país, porque hay que decir que estos asesinatos han ocurrido en estados donde la violencia se mantiene, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, por mencionar algunos, Quintana Roo, por ejemplo, entre otros estados, pues esta violencia se mantiene, además de otros que siguen ahí como Sinaloa, y Chiapas, donde hay situaciones que antes no habíamos observado, ¿no? Entonces, esa situación de los contextos de violencia en general, que se dan en varias de las regiones del país, se mantienen y estas, digamos, zonas de silencio también se han ido ahondando en estados como Guerrero, ¿no? Entonces, el contexto no es distinto a otros años, digamos, y por eso es preocupante, sobre todo porque, como bien mencionamos, la presidenta ha firmado en mayo de 2024 de finalizar su campaña electoral de 5 compromisos con Reporteros Sin Fronteras, con 22 acciones que implican realmente establecer una política integral de atención a esta situación alarmante que vive la prensa en México desde hace pues más de 2 décadas. ¿Podrías compartirnos brevemente estos 5 compromisos para recordar a qué se comprometió la presidenta? Pues mira, los 5 compromisos son particularmente, por ejemplo, el fortalecimiento de los mecanismos de protección, la atención integral en esta protección, atender con una política integral la situación de la impunidad en los asesinatos y desapariciones de periodistas, es decir, establecer una mesa de trabajo en la que se establezcan lineamientos específicos donde los familiares tengan acceso a sus expedientes y sus asesores, se avance en el tema de las reparaciones de daño, también en la revisión y en el fortalecimiento de la parte legislativa que tiene que ver con la protección de periodistas, y aquí mencionamos en particular el fortalecimiento de los presupuestos para la
para las medidas de protección, que este presupuesto sea suficiente y que puedan darse esas medidas de protección de manera oportuna, ¿no? Entre otros, además, obviamente, de analizar el tema de estas zonas de alto riesgo para los periodistas, que implican una política, pues sí, de supervisión de en qué zonas se están desarrollando las mayores agresiones a periodistas, y el último, digamos, establecer una supervisión de estos 5 compromisos por parte de organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales que permitan ver los avances que hay en estos 5 compromisos. Claro, Balbina, ¿se sabe quiénes y por qué asesinan a periodistas en México? Bueno, una de las primeras respuestas que tengo es que los asesinatos de periodistas en México continúan precisamente por el alto grado de impunidad en que se mantienen la gran parte de ellos. El 92% de los asesinatos periodistas están en la impunidad, y el 100% en el caso de los periodistas asesinados están en la impunidad, y eso nos da una idea, pues, de por qué se siguen cometiendo estos asesinatos sin que pase nada en México. Y esto es lamentable porque México no es un país que tenga guerra, es un país que está en un proceso democrático de fortalecimiento. Sin embargo, este sigue siendo uno de los temas más sensibles para el Estado mexicano. Podríamos decir entonces que se asesina a periodistas porque se puede y porque no hay sanciones contra quienes cometen estas acciones. Así es, porque no hay detenidos. Digamos, en los últimos años hemos presenciado detenciones de autores materiales. Sin embargo, las sentencias por asesinatos de periodistas son mínimas. Digamos, si hay más de 170 periodistas asesinados en México, y las sentencias que ahora vemos deben ser alrededor de unas 25 o 30 en todo el país, incluyendo las del ámbito federal, pero este es un porcentaje, digamos, mínimo ante esta cifra tan alta de asesinatos de periodistas en México. Ya no se diga el tema de las reparaciones de daño, es decir, los familiares luchan por esas reparaciones cuando el Estado tiene la obligación de dárselas sin que ellos tengan que estar llevando litigios por muchos años para que puedan acceder a esa reparación. Balbina, ¿por dónde deberíamos abordar la solución de la situación que hoy por hoy enfrentamos los periodistas en México? Es decir, bueno, sí hemos hablado de impunidad, evidentemente es muy importante que haya detenidos y que haya castigo para los responsables. Entendemos también que la autoridad no tiene suficientes elementos de seguridad para brindar protección a todos, por lo menos a todos aquellos periodistas que de verdad están en riesgo. Sin embargo, ¿qué más haría falta para, pues, por lo menos dar un poco más de seguridad o certidumbre a quienes ejercemos esta profesión? Bueno, primero quisiera decir que, bueno, a la fecha hay más de 700 periodistas incorporados al mecanismo de protección, y hay que reconocer que el mecanismo hace un esfuerzo enorme por brindar esas medidas. Sin embargo, como bien señalamos, el mecanismo tiene que fortalecerse en todos sus sentidos, no solo en recursos económicos, sino en recursos humanos y en la capacitación suficiente de su personal. Si esto no ocurre, pues tenemos casos, por ejemplo, de periodistas que han sido asesinados bajo protección. Más de 9 periodistas han sido asesinados, y eso, digamos, la gran mayoría ocurrió en la administración anterior, ¿no? Entonces, es una cosa sobre la que se tiene que poner atención. Y sobre en general, nos parece que no hay que quitar el dedo del renglón, no hay que decir, bueno, que ya no pasa nada, que la prensa está bien, que hay libertad de expresión. Bueno, mientras esta impunidad continúe y mientras las medidas de seguridad no sean suficientes y eficientes, pues no podríamos decir que no pasa nada con la prensa. Entonces, ojalá y que el próximo año, los siguientes años, no tengamos que seguir contando periodistas asesinados en México, sino contando los logros sobre los que hemos avanzado. Claro. Balbina, te agradecemos este tiempo que le dedicas a nuestra audiencia en Canal 44 y Radio Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Es Balbina Flores Martínez, representante de